Hermanos, damos gracias a Dios porque hemos tenido un tiempo de adoración y lo seguiremos teniendo ahora con la exposición de la palabra. Una de las cosas más importantes y de las que se demanda a la iglesia, al creyente, es el ir y predicar la palabra de Dios. Ir y predicar la palabra de Dios a tu familia, ir y predicar la palabra de Dios a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de aula. Ir y hacer discípulos, dice la palabra, hasta donde Dios nos permita. La pregunta en esta mañana es, ¿lo estamos haciendo? Aún en medio de problemas, vicisitudes, aún en medio de oposición, ¿lo estamos haciendo? Estamos buscando verdaderamente tener un sentir de llevar la palabra y ser testigos del evangelio que nos ha rescatado a nosotros a pesar de las oposiciones. El pasaje que veremos en esta mañana, en continuación con la exposición que estamos viendo en Apocalipsis, nos va a llamar a lo siguiente. Seamos testigos del evangelio a pesar de la gran oposición que enfrentemos. Se lo repito una vez más. Seamos testigos del evangelio a pesar de la gran oposición que enfrentemos. Y les invito en esta mañana a que pueda ir a Apocalipsis, capítulo 11. Estaremos viendo la palabra de Dios de los versículos 1 hasta el 14. Apocalipsis 11, los versículos del 1 al 14. Y dice así, amado hermano, la palabra de nuestro Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangres, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora a asimilarla, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, pero también ayúdanos a ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje de los versículos del 1 al 14 de este capítulo 11 los vamos a estar viendo en 3 grandes secciones en esta mañana. Y la primera sección son los primeros 2 versículos donde vamos a ver la medición y la separación entre los santos y los malvados. Si usted va conmigo al versículo 1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si vamos al contexto anterior, recordamos que el que está hablando con Juan en este momento es el ángel poderoso, aquel que puso un pie en el mar, puso un pie en la tierra y levantó su mano al cielo y juró por el que vive de los siglos, que todas las cosas que están en él, que ya el tiempo no sería más, y cuando tocara la séptima trompeta, ya vendría el fin. Recordemos, hermanos, estamos dentro de un ciclo de las 7 trompetas. Hemos visto hasta la sexta. La semana pasada vimos el impas de este ángel poderoso con el libro en la mano y cómo Juan tenía que comer aquel libro que iba a ser dulce como la miel en su paladar, pero iba a ser amargo en su vientre. Y habíamos terminado con el versículo 11 que le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, este mismo ángel, dice la palabra que le estaba dando una vara de medir y le dijo a Juan, levántate y mide el templo. No solamente midas el templo, mide el altar, pero por sobre todo mide a los que están adorando en él. Hermanos, es un simbolismo de Dios que está mandándole a Juan a separar lo que es santo, lo que es agradable a él, donde mora él en el templo, donde está el altar, donde se le ofrece adoración y donde están aquellos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Ahora, fíjense que no es una medición objetiva, no es una medición para que cuando Juan terminara no se nos dan los datos de cuánto medía el templo, ni de cuánto medía el altar, ni de cuánto medía, si se pudiera medir de alguna manera, los adoradores que habían allí. El objetivo era otro, pareciera que era el indicio de una marca de separación. El ángel estaba mandando a Juan a medir lo que estaba separado para Dios, lo santo, lo que le agradaba a él, lo que le adoraba a él. Y fíjense cómo hace esta separación que en el versículo 2 le dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mides. No hay necesidad de separar el patio. Porque continúa, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Él está diciendo, esto es lo que quiero que midas, esto es lo que está apartado para los adoradores de Dios, para Dios, su altar, su templo, pero lo otro no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ha sido entregado a aquellos que no adoran a Dios, a aquellos que son enemigos de Dios. Y fíjense que están enemigos de Dios que dice, y ellos hollarán la ciudad santa. Es como una imagen que Juan está viendo, espiritualmente está teniendo que medir el templo, el altar, los que adoran, dejando afuera el patio porque es para los gentiles, porque además, estando en Jerusalén, de una manera dentro de la visión, estando en Jerusalén, dice que estos gentiles van a hollar la ciudad y la van a hollar por 42 meses. Ahora me preguntarán, bueno David, ¿qué significa los 42 meses? Bueno, es un tiempo limitado en los que los malvados van a prevalecer sobre todas las cosas. Si usted ve el tiempo de nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, aunque está protegido por Dios, no somos la preeminencia en el mundo. Usted no ve ningún estado en una teocracia gobernada completamente por Dios. Usted, todos los gobiernos que están ahora mismo en el mundo son contrarios a Dios, hacen las cosas contrarias a Dios, lo que vemos en la televisión es contrario a Dios, lo que se practica en el mundo es completamente contrario a Dios. Literalmente los malvados, los gentiles están hollando la santa ciudad. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje. Y además, no es la primera vez que se nos muestra esto. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 21, usted va a poder leer a partir del versículo 20. Dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto mismo que estamos viendo en visión aquí en Juan, pudo haber tenido un cumplimiento parcial cuando en el año 70 literalmente Jerusalén fue completamente rodeada de ejército
fueron acribillados a filo de espada todas las personas que allí estaban. Muchos fueron expulsados completamente. Y literalmente la ciudad fue hollada por los gentiles. Y continúa así hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hoy Jerusalén no es la ciudad del pueblo de Dios. Hoy Jerusalén está ocupada por personas que no son del pueblo de Dios. Entonces, lo que está viendo Juan en visión, aunque tuvo un cumplimiento parcial en el año 70, es también lo que nosotros vemos hoy. El pueblo de Dios en cualquier lugar que se encuentre, sí puede estar separado para Dios, puede estar medido y contado para Dios, pero aún así los gentiles están hollando. Los gentiles son los que están predominando en este mundo de maldad. Eso es lo que nos muestra la palabra hasta aquí. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué aplicación podemos sacar de nosotros a este contexto en donde sí estamos guardados para Dios, de alguna manera preservados, pero este mundo es el que está de alguna manera predominando? Aunque el evangelio se sostiene en este mundo, la maldad está creciendo, creciendo y creciendo. Hermanos, lo primero, estemos convencidos que en medio del plan de redención y de juicio, Él nos ha separado y resguardado. Nosotros estamos separados por Dios, somos un pueblo escogido por Dios, separado completamente de toda maldad, y así nos debemos de mantener. En medio del plan de redención y de juicio de Dios, Él nos ha separado y resguardado. Recibamos con consuelo que Dios cuida de nosotros y nos separa de los malvados. Aunque vivimos en medio de este mundo, aunque sufrimos en nuestras carnes las calamidades que puedan acontecer, aunque podemos ver las aberraciones que podamos ver, y créanme, en Santi Espíritu no he visto tantas, como en Camagüey, como en Holguín, como en La Habana. Pero si usted mira la televisión, nada más tiene que ver el inicio de los Juegos Olímpicos y sabe que la aberración está en aumento, una y otra vez. Pero reciba con consuelo que usted ha sido separado para Dios. Entendamos que este mundo busca la destrucción del pueblo de Dios. En la visión que está teniendo Juan dice que ellos van a hollar la ciudad. Ellos van a tratar de destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Pero en medio de este mundo que busca la destrucción del pueblo de Dios, no lo va a lograr. No va a tener éxito. Agradezcamos el perfecto refugio de Dios que nos da por medio de Cristo. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra garantía, como estábamos viendo cuando cantábamos ahora, que el Señor es nuestra redención, nuestra roca, nuestro refugio. Para aquellos que nos visitan y que aún no son parte del pueblo de Dios, mi pregunta es: ¿en dónde tú estás? ¿En dónde estás, amigo que nos visita? ¿Estás siendo resguardado por Dios? ¿O tú eres parte de los que están hollando fuera del lugar medido? Tú eres parte de aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Eres parte de aquellos que no agradan a Dios con sus acciones y que están constantemente aumentando la maldad. Esa es mi pregunta para ti. Solo los que adoran a Dios, solo los que creen en Jesús como su Señor y Salvador y vienen a Él arrepentidos de sus pecados, son los que van a ser contados, medidos y resguardados por Dios. Pero en medio de esta visión que le presenta el ángel cuando le dice que mida, y ya estamos viendo una separación entre el pueblo de Dios en el templo del altar y aquellos gentiles que están ahollando la ciudad, dice la palabra de Dios en el versículo 3, y vamos a la segunda sección en esta mañana, a los versículos del 3 al 10, los testigos y la bestia. Dice la palabra del Señor: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Ahora bien, estamos viendo desde este versículo 3 la descripción de 2 testigos que aparecen ahí, según el ángel les va a dar la misión, el encargo de que profeticen por 1260 días. Que si usted saca su cuenta rápidamente y divide ese número entre 30, le va a dar 42. 42 meses de 30 días. O sea que el ángel está diciendo que en el mismo tiempo en que los gentiles están hollando la ciudad, cuando el pueblo de Dios está separado de ellos, Dios ha enviado a 2 testigos a que proclamen su palabra, a que profeticen en este tiempo. Y dice que los manda vestidos de cilicio, cuando esa vestidura en aquella época, para las iglesias que estaban leyendo Juan en este momento,
saben que vestido de cilicio indica lamentación e indica duelo. Porque estos testigos están denunciando el pecado que hay en el mundo y sobre todo están en duelo porque están denunciando la ira de Dios a este mundo. Lo más probable es que lo mismo que tenían que profetizar estos dos testigos sea lo que el ángel le mandó a profetizar a Juan en el versículo 11 del capítulo anterior. Y él les dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Literalmente el ángel estaba enviando a estos dos testigos a profetizar en el mundo por el mismo tiempo en el que el mundo iba a estar hollando la ciudad santa. Ahora, no solamente, y no sabemos quiénes son los testigos. Juan no describe los testigos, está describiendo la misión, tienen que ir a profetizar por un tiempo y nos está dando ahora una descripción, no tan literal, pero una descripción de quiénes son los dos testigos. Dice el versículo 4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, si usted lee eso así, usted no sabe qué está diciendo Juan. ¿Cómo dos testigos van a ser dos olivos o candeleros? ¿Y por qué estos olivos y candeleros están delante del Dios de la tierra? Bueno, Juan está haciendo una alusión, está tomando una imagen usada en el Antiguo Testamento para interpretar el objetivo de los profetas aquí. Y específicamente está tomando la imagen de Zacarías capítulo 4, los versículos del 1 al 14. Y dice así Zacarías 4, versículos del 1 al 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Juan está tomando esta imagen de Zorobabel, de los candelabros y de los olivos, gracias, y de los olivos. Esa imagen está siendo usada por el profeta para mostrarles que tanto Zorobabel como el gobernador que iba a ir a reconstruir el templo, como también Joel, que era el sacerdote, iban a ser las 2 personas ungidas por Dios para restablecer la adoración y proclamar su palabra al pueblo. Juan en este momento está cogiendo esa imagen y está diciendo, estos 2 testigos son aquellos 2 que han sido enviados para proclamar la palabra de Dios y de cierta manera proclamarlo como un sacerdocio real, como el sacerdote y como el rey o el gobernante que era Zorobabel. Juan está adaptando estas imágenes de Zacarías, estos 2 testigos, para representar eso, el pueblo de Dios como un sacerdocio real, llevando el mensaje del evangelio, y que esto no se iba a desarrollar en sus propias fuerzas, sino como le dijo a Zorobabel, ni con ejército, ni con tus propias fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Y Zorobabel en su contexto estaba en medio de numerosos ejércitos, de numerosos enemigos.
Los testigos, como vamos a ver ahora anteriormente, o como ya vimos, están en medio de los gentiles que están hollando la ciudad santa, que son numerosos y también tienen poder. De la misma manera Dios les está diciendo, no es por su fuerza, sino porque yo los estoy llevando a proclamar mi palabra. Hermanos, hemos entendido hasta ahora cuál es el objetivo de estos dos testigos. Proclamar la palabra de Dios en el poder de Dios en medio de sus enemigos. Pero no solamente nos dice eso el pasaje, sino que también dice, si alguno quiere dañarlos, y ahora está describiendo el poder de esos testigos, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir a él de la misma manera. Hermanos, Dios está brindando su protección y poder a los testigos para que cumplan su misión. Les está dando un poder que dice que nadie puede dañarlos. No hay ser humano en la tierra que pueda dañar a estos dos testigos que representan al pueblo de Dios proclamando su palabra. Dice, no pueden ser detenidos por poderes humanos. Tienen como arma fuego que sale de su boca. Y si la misión de ellos era proclamar la palabra de Dios, ¿cuál ustedes creen que sea el fuego que esté saliendo de su boca? Sino la proclamación del juicio de Dios sobre los impíos a través del evangelio. Dice no solamente eso, sino que dice ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. No solamente con la proclamación de los juicios de Dios a los impíos van a tener poder, sino que también tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva. ¿A quién le recuerda eso? Está haciendo una clara alusión Juan aquí a Elías en Primera de Reyes 17:1, cuando él profetizó y cerró los cielos por un tiempo y Dios lo envió a un lugar oculto. También dice el pasaje que tienen el poder de convertir las aguas en sangre. ¿A quién nos está llamando la atención eso? Moisés en Egipto, cuando Dios le dio el poder para mostrar el poder suyo, el poder de Dios, conforme a las plagas de Egipto. Y no solamente dice convertir las aguas en sangre como Moisés en Éxodo 7, sino que dice que pueden hacer otras plagas cuantas veces quieran. Como Moisés hizo varias plagas para mostrarle a Faraón y a los egipcios que verdaderamente Dios era el Dios verdadero. Estas dos imágenes recuerdan el poder de estos dos profetas, como si estos dos testigos tuvieran tanto el poder de Elías como Moisés. Pero lo que simboliza es que estos dos testigos que proclaman la palabra de Dios, que el fuego que sale de su boca es lo más poderoso que hay, simboliza el poder que hay en la predicación de la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, Apocalipsis no es literal. No espere o no le enseñe a las futuras generaciones a esperar a dos testigos literales que salgan fuego de su boca y que hagan estos milagros. Lo que está mostrando Juan aquí es que hay dos testigos en representación del pueblo de Dios que están tan poderosos y resguardados por Dios que la proclamación de su palabra es aún más fuerte que hacer cesar la lluvia o hacer convertir el agua en sangre. Ese es el entendimiento de la palabra. Ahora, ya Juan nos ha dicho cuál es la misión, ya Juan nos ha dicho cómo los está guardando Dios, cómo les ha dado poder para que nadie pueda hacerle frente. Sin embargo, dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, cuando ya Dios determine que es el tiempo final por el cual ya no van a dar más testimonio, dice la palabra del Señor, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, cuando se termine el tiempo decretado por Dios para predicar el evangelio, la bestia, una bestia que nos dice el propio pasaje que sale del abismo, un abismo que si recordamos... Hermano, se fue la corriente y escucho un murmullo desde el inicio. Todavía está sin micrófono. Necesitamos hacer silencio y escuchar lo que se está diciendo. La bestia que estamos viendo que sale, dice que nos sale del abismo. Y si recordamos el capítulo 9, lo estuvo predicando el pastor Andy, cuando sonó la quinta trompeta, dice que se abrió el abismo y de ahí salió el juicio de aquellas langostas. Bueno, si la bestia está saliendo del abismo, representa también las fuerzas malignas. Esa bestia
no viene de nada bueno, de nada agradable, sino que viene de la propia fuerza del mal. Pero de alguna manera también esa bestia representa los gobiernos malvados y torcidos de este mundo. Y si no, vamos a ir un momento a Daniel 7. Vamos a estar viendo cómo Daniel está viendo esta bestia que sale del abismo. Y si no, se me queda Daniel. Daniel capítulo 7. Voy a leerles los versículos 7 y 8 primeramente. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora dice el verso 21 del propio capítulo 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La misma bestia que está viendo Daniel, está venciendo a los santos. Es lo mismo que Juan nos está describiendo en su visión. Esta bestia que sale del abismo dice que derrota a los 2 testigos, los vence e inclusive los mata. Pero si usted va a Daniel 7, versículos del 23 al 25, dice la palabra, dijo así, la cuarta bestia será un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo que está diciendo Juan al traer esta misma visión de Daniel es que las fuerzas malignas, en un momento determinado por Dios, los testigos van a terminar de predicar el Evangelio y las fuerzas malignas van a tener una aparente victoria. Van a llegar al punto en el que van a hollar tanto la ciudad, va a presionar tanto esta bestia a los testigos que los va a vencer y los va a matar. Si seguimos viendo, dice, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean enterrados. Hermanos, esta bestia que hace guerra con los testigos, los vence y los mata, dice que va a dejar los cadáveres expuestos por un tiempo, en lo que espiritualmente el propio Juan dice que no es literal, que es espiritual, en una gran ciudad llamada Sodoma y Egipto. Sodoma que representa todas las aberraciones, todos los pecados de lascivia y todas las inmundicias, y Egipto que representa toda la idolatría. Está diciendo que delante del mundo esta bestia va a vencer a los 2 testigos. Los testigos serán expuestos delante de todas las abominaciones, inmundicias y pecados. Y recordamos también que la palabra de Dios dice, al final del versículo 8 dice, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es curioso, porque aquí está diciendo que los testigos van a ser muertos en un lugar que espiritualmente sería Sodoma y Egipto, y dice, donde también fue crucificado nuestro Señor, y nuestro Señor fue crucificado en Jerusalén. Entonces lo que está diciendo es que la maldad y la abominación va a estar en todo lugar, en todo momento. No pensemos en la Jerusalén física actual como un lugar sacrosanto, en un lugar donde no hay maldad ninguna. Hasta en ese mismo lugar hay maldad. Por las estadísticas, los israelitas que viven hoy en Israel, que aún están colonizando de alguna manera Jerusalén, el 85% de los israelitas son ateos. Ni siquiera creen en el Dios del Antiguo Testamento.
Son completamente ateos, muertos en sus delitos y pecados. Ahora, dice la palabra del Señor que el mundo no los enterrará, porque sigue diciendo, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo no los enterrará porque celebrará con los cuerpos como trofeo. Ustedes saben que aún en medio de los distintos conflictos y las distintas guerras, cuando hay un combate, siempre hay un momento de pausa y se les dice, vengan y recojan a sus muertos. Nosotros recogemos los de nosotros y los enterramos y les damos sepultura. No. En este contexto dice que no hay ningún tipo de consideración de ese tipo. Los van a exponer como trofeos. Los van a exponer como diciendo, hemos vencido a aquellos que nos estaban atormentando. Este mundo va a pensar en algún momento que habrá vencido a la iglesia, como muchos los piensan hoy. Hoy, cuando vemos lo que pasó en las Olimpiadas, se pararon exponentes intelectuales y políticos del mundo y diciendo, si la iglesia no empieza a hacer una batalla férrea contra los LGBTI, la iglesia va a desaparecer. Y la iglesia se ha sostenido por más de 2000 años. Si la iglesia no se pone a hacer otra cosa, o no se activa, o no se renueva, o no sigue la corriente de este mundo, va a desaparecer. Y eso es lo que piensan ellos. Victorean delante de la supuesta derrota. Ya la iglesia no es nada. Ya la gente no respeta ni el domingo. Sin embargo, la Biblia dice que verán sus cadáveres por 3 días y medio. No dice verán sus cadáveres por la eternidad, ni verán sus cadáveres por 1000 años, ni verán... No, por 3 días y medio. Esto es una aparente victoria del reino del mal, pero no es una victoria consumada. Es una victoria efímera del tormento que ellos estaban recibiendo, porque si algo atormenta a este mundo es la predicación del evangelio. Si algo está atormentando este mundo es que tú y yo no nos quedemos sentados en nuestras casas, o no nos quedemos mudos en una cola, o no nos quedemos pasivos y prediquemos el evangelio. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que determine el Señor. Pero prediquemos el evangelio. Hermanos, somos llamados a predicar el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, a exponer el pecado del mundo y anunciar la ira del Señor sobre el pecado. Los dos testigos están representando eso, el llamado que nos hace Dios a anunciar el evangelio y sus juicios a este mundo. Eso es lo que carcome el oído de este mundo, pero también eso es lo que va a salvar a aquellos que aún están en el mundo y son parte del pueblo de Dios. Hermanos, Dios nos capacita para ser sus representantes y embajadores en este mundo. Él nos brinda su protección y cuidado en medio de nuestra misión. Agradezcámosle por eso. Agradezcámosle que, como estuvimos cantando, Dios es nuestro refugio. Dios es quien nos sostiene. Algunas veces humanamente pensamos, no, es que si proclamo el evangelio se van a negar, voy a pasar pena, me van a insultar. Eso no es nada, hermano. No es nada. Dios te cuida y te capacita para predicar el evangelio. Hermanos, Dios nos da el poder de la predicación de su palabra. Algo que pudieran anhelar los ángeles y no lo pueden hacer. Dios nos los da a nosotros, su pueblo. Su palabra que es toda verdad frente a los poderes de este mundo que siempre están con el engaño y la mentira y la falsedad. Convenzámonos de que no necesitamos nada más que su palabra. Porque nuestra proclamación del evangelio, esa que obra el milagro de la salvación, es mucho más milagrosa que dejar de hacer llover o de convertir el agua en sangre o de cualquier otra plaga que los profetas hayan hecho. Eso es lo que busca el mundo, las maravillas, las cosas sobrenaturales. Lo más sobrenatural que hay es proclamar el evangelio y que Dios milagrosamente salve una vida. Hermanos, cobremos ánimo y nunca dejemos de confiar en Dios a pesar de que hay momentos en los que pareciera que somos vencidos. Porque pareciera que muchas luchas que podemos enfrentar las perdemos. Nos quitan templos, no nos permiten hacer cosas,
Nos niegan visa para que otros hermanos puedan bendecirnos con adoración, con talleres, con enseñanza de la palabra. Y todas esas pequeñas luchas, pareciera que estamos completamente vencidos. No somos nada, no tenemos ningún poder. No queremos poder de este mundo. Queremos el poder maravilloso de la predicación de su palabra. Cobre ánimo, porque aunque usted parezca que está vencido, en donde el mundo perverso festeja que el pueblo de Dios es vituperado, dándonos por obsoletos, por grupo social en extinción o como por muertos, asimismo les voy a decir que pensaron aquellos que estaban en contra de Jesucristo cuando le crucificaron. Lo dieron completamente por muerto, por derrotado y lo vituperaron, haciendo de su aparente derrota final la mayor victoria sobre el pecado y la muerte. Nunca nos den por derrotados. Nunca piensen que la iglesia no está. La iglesia prevalecerá. Dios preservará a su iglesia. Para el amigo que nos visitas en esta mañana, la predicación del Evangelio puede ser de tormento para ti. Y digo más, no puede, es de tormento para ti si no estás dentro del pueblo de Dios. Pero lejos de arremeter contra Dios y su pueblo, yo te exhorto que si estás oyendo el Evangelio, busca a Dios en oración y súplica. Pídele que te muestre tus pecados y tu necesidad de arrepentimiento, que reconozcas el juicio que mereces. Pídele que te cambie y moldee para que entiendas que solo Cristo es el camino y que creyendo en Él no habrá condenación para ti, solo una fuerte oposición por un poco de tiempo, por ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que estamos enfrentando. Oposición, sí, férrea y dura, sí, pero por un poco de tiempo. Hermanos, en la última sección de este pasaje, los versículos del 11 al 14, vamos a ver la resurrección gloriosa y el temor del mundo. Si estos moradores de la tierra pensaban y festejaban y si inclusive se daban regalos porque estos dos profetas habían sido silenciados, ya no tenían en su oído, no se les carcomía con el Evangelio, dice la palabra del Señor, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Hermanos, después de... Sí, los 2 testigos, después de los 3 días y medio en que sus cuerpos fueron expuestos, dice que Dios envía su Espíritu de vida a los testigos y cae gran temor sobre el mundo que está viendo eso. Tenían una aparente victoria, ya no tenían oposición, ya no tenían una persona predicándole el Evangelio y la palabra de Dios constantemente ahí. Y dijeron, no hemos ganado, no hemos hecho nada. Dios los ha vivificado. Dios ciertamente reivindica a aquellos fieles al testimonio de su palabra. Los testigos son una imitación fiel de su Señor Jesucristo, muriendo por causa del Evangelio, vituperados en su muerte, pero resucitados de los muertos y como dice el siguiente versículo, ascendidos al cielo. Fíjense cómo dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Hermano, todo esto estaba aconteciendo mientras los enemigos del pueblo de Dios estaban viéndolo. Era una manera de dar testimonio una vez más de Jesucristo. El pueblo de Jesucristo predica el Evangelio. Si tiene que morir, muere por el Evangelio, pero Dios los va a resucitar. Y eso era lo que estaban viendo los enemigos de Dios, que así como mismo Cristo resucitó, aquellos 2 testigos representándonos a nosotros predicando el Evangelio, iban a resucitar y resucitaron. Su pueblo, el pueblo de Dios, aunque muerto en la carne, será resucitado por el Señor Jesucristo. Hermanos, después de la resurrección y ascensión de los testigos, Juan nos narra lo siguiente. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Hermanos, después de la resurrección, Juan nos narra un gran terremoto donde hubo destrucción y muerte a manera de un juicio parcial. ¿Se recuerdan algo? Esa es una. Hubo un terremoto ahí.
Cuando el Señor fue crucificado hubo un terremoto y la tierra tembló en presencia de la obra que estaba haciendo y los muertos resucitaron. Pero también en Apocalipsis 6, verso 12, cuando se está viendo el sexto sello, el sello anterior al séptimo, que es el sello final, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estamos viendo aquí de manera similar al sexto sello, estamos viendo un gran terremoto donde ya Dios está anunciando la venida del día final de su ira. Fíjense cómo destruye una parte de la ciudad y mueren como 7,000 hombres. 7,000, recuerden que el 7 es el número perfecto, muere la cantidad exacta y perfecta que Dios quiere que mueran en ese momento, a través de los juicios que Él está mandando. Y dice la palabra de Dios, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hermanos, los demás que se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo, esto aparentemente pudiéramos pensar, y nosotros como pueblo siempre quisiéramos pensar de manera positiva, que todos los que quedaron vivos allí se convirtieron al Señor. La mayor posibilidad es que por el propio temor de estar viendo lo que está aconteciendo, de que los dos testigos resucitaron, ellos hayan confesado la gloria a Dios, pero de una manera superficial y pasajera. No sería la primera vez en que las personas dan gloria a Dios por temor. ¿Recuerdan los magos en Egipto cuando reconocieron las plagas? Sí, los reconocieron. Y muchos otros pasajes. Si recordamos en Apocalipsis 9, 20 y 21, cuando vimos todos los juicios de las plagas y aquel ejército, no produce arrepentimiento. Aunque estaban temerosos, aunque vieron cuántas personas murieron, dice que no se arrepintieron. Dice la palabra, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermano, si alguno se convirtió allí, gloria a Dios por eso. Pero las personas no se convierten por miedo a juicio. Las personas solamente se convierten por la predicación del Evangelio de Dios. Dios puede usar el temor, pero si no pasa por el Evangelio de Dios, por el arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo, no hay salvación ni remisión de pecados. Aquí se muestra, ahora en el último versículo, el 14, el segundo ay pasó. ¿Se acuerdan dónde se terminó el primer ay? Apocalipsis 9:12, cuando vimos el quinto sello y subieron del abismo la gran plaga de langostas, ahí dice, aquí terminó el primer ay y aquí vienen 2 ayes más. Bueno, todo lo que siguió, el ejército que vimos, todo el impas del pasaje anterior del ángel con el librito y este impas también de los 2 testigos predicando el evangelio, todo eso consolida el segundo ay y he aquí el tercero viene pronto. Hermanos, ¿qué podemos hacer con esta gloriosa resurrección de estos 2 testigos en medio de la supuesta fiesta de los enemigos de Dios? Primero, alegrémonos y gocémonos porque Dios en Cristo nos da la victoria final de la resurrección. Hermano, no tenga temor. Usted, si es parte del pueblo de Dios, va a resucitar con Cristo. Puede haber temor humano. No fuimos creados para morir en esta tierra. Pero producto del pecado y la paga del pecado es muerte, moriremos a no ser que el Señor venga antes. Pero ciertamente alegrémonos y gocémonos porque Dios muestra a través de la visión de estos testigos
que Él va a resucitar a su pueblo. Hermanos, seremos reivindicados por Dios al ser testigos fieles de su palabra. Seremos reivindicados por Dios por ser su pueblo, por ser salvos por Cristo, pero también porque hemos obedecido y hemos predicado la palabra en este mundo. Hermanos, imitemos a nuestro Señor Jesucristo sin temor. Imite a Cristo en toda área de su vida, pero por sobre todo, predique el Evangelio. Predique el Evangelio al igual que Cristo predicó, como dice en Marcos capítulo 1, dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, prediquemos el Evangelio. Estemos dispuestos a morir si se nos diera el caso. En Cuba no se está dando ese caso. La persecución no está férrea como que lleguemos al punto de morir por el Evangelio. Pero en otros lugares los hermanos sí lo están pasando. Sí tienen que ocultarse para poder orar, para poder predicar la palabra, para poder predicar el Evangelio a otros, para crecer en santidad. Lo que hacemos nosotros aquí de manera libre, en otros lugares si se descubre, son completamente muertos por ser fieles al Evangelio. Estemos dispuestos a morir porque ciertamente Dios nos resucitará y moraremos con Él. Para aquellos que están de visita hoy, no esperes para darle gloria a Dios al final. Yo no te garantizo que después de que se termine el tiempo de predicar el Evangelio, tú tengas la posibilidad de salvarte. La posibilidad de salvarte para ti es hoy. La posibilidad en que tú recibas el Evangelio, busques de Dios, entiendas tu condición de pecador y tu necesidad de Cristo como tu Salvador, es hoy. Y si tienes eso en cuenta, te pregunto lo siguiente, ¿dónde vas a estar al final? ¿Vas a estar al final junto con el pueblo de Dios, resucitado entre los muertos, morando por la eternidad con Jesucristo? ¿O vas a estar con un temor terrible, esperando el juicio que mereces en el día de la ira final? Hermanos, una vez más, seamos testigos del Evangelio. Estos dos testigos nos están representando a nosotros cuando necesitamos proclamar el Evangelio. Y hagámoslo a pesar de la gran oposición que enfrentemos. Ya sea personas humanas, ya sean instituciones, ya sean potestades de maldad, ya sea lo que sea, Dios nos va a preservar hasta el final. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y que nos muestra cómo nosotros, como hijos tuyos, Señor, aún separados por ti, cuidados por ti, Señor, nos llamas a predicar el Evangelio en este mundo a pesar de la oposición férrea que podamos tener. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Capacítanos como tú sabes hacer para que seamos fieles testigos del Evangelio, Señor. Y no importa el sacrificio que hagamos, Señor, sabemos que al final resucitaremos y estaremos viviendo contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.